Bueno, buenas tardes. Gracias por estar aquí, porque lo peor que hay en un congreso, en una reunión de ese tipo, es una sesión a las 4 de la tarde, ¿no? Y tiene mucho mérito que estén ustedes o que estén vosotros, o como se dice por estas tierras, que estén ustedes vosotros. Yo de eso tengo una anécdota por las horas, ¿no? De una conferencia que me invitaron en Roma para hablar sobre arbitraje. No había traducción simultánea, me había que darla en inglés, y no eran las 4, eran las 3:30, porque ahí, como todos sabéis, pues se come antes y además no se come, ¿no? Sino que si te da tiempo puedes pillar un sándwich de pepino. Y cuando me tocó empezar, pues yo les dije, como he dicho ahora, que muchas gracias por estar a estas horas aquí, y que a la vista de la hora yo le facilitaba, y de la falta de traducción simultánea, yo les facilitaba a la organización mi ponencia en inglés, que la repartieran entre los asistentes y que nos fuéramos todos a disfrutar de algo muy español como es dormir la siesta, ¿no? Bueno, hecha esa pequeña introducción, vamos a procurar, y es lo que hemos organizado con el excelente panel de ponentes que tenemos esta tarde, intervenciones breves y generar luego un turno de preguntas que nos permita que la ponencia, a pesar de, insisto, la hora, pues sea dinámica. Me va a tocar como moderador hacer, como la periodista del programa 59 segundos, de darle al botón este que me han explicado los de sonido, de verde, amarillo o rojo. Estoy convencido que la calidad de los ponentes no me va a obligar a utilizar ni el amarillo ni el rojo. Y yo, en relación con la importancia que tiene esto para los abogados, pero también para la sociedad y para la Administración de Justicia, me gustaría poner en valor un dato, y ya doy la palabra a la primera de las intervenciones. Desgraciadamente, en España nos hemos quedado pendientes de que se transpusiera la Directiva Europea de Mediación, lo que ha provocado que se abra al Estado español, al Gobierno de España, un expediente. Y voy a dar un ejemplo de otros países cercanos en los que se está utilizando la mediación con resultados. Yo creo que las cifras que les voy a dar, y que las puso en valor Margarita Uría no hace mucho en unas declaraciones, que es Francia. En Francia la mediación ha reducido la litigiosidad un 30%. Si eso lo traducimos a nuestro país, en el que tenemos una tasa de litigiosidad de 50 litigios por cada 1.000 habitantes, estamos hablando de aproximadamente 700.000 procedimientos judiciales. Y si utilizamos estadísticas que maneja el Consejo General del Poder Judicial o el Consejo General de la Abogacía, y consideramos que un procedimiento judicial tiene un coste para la sociedad de 2.000 euros, y es una estimación baja, estamos hablando de 1.400 millones de euros. En la época en la que estamos, creo que es algo que hay que poner en valor. Pero además, el arbitraje y la mediación lo que procuran y lo que consiguen es fomentar algo esencial y que hace mucha falta en esta sociedad, que es fomentar la cultura del acuerdo, la cultura del pacto, soluciones pacíficas y soluciones que ponen fin al conflicto. Porque un procedimiento arbitral termina, y esas son las estadísticas, y tenemos buenos expertos en la mesa, termina con un índice de cumplimientos altísimo, sin necesidad de ejecución, un índice estadístico, insisto, altísimo en comparación con la jurisdicción, que sí que requiere ejecución,
Y en mediación, más de lo mismo, ¿no? Pero sobre todo, insisto, introducimos en la sociedad la cultura del pacto, la cultura del acuerdo, y dejamos de llevar a la jurisdicción cualquier clase de conflicto. Y termino mi papel de moderador, y así termina de entrar la gente en la sala, agradeciendo el esfuerzo que han hecho los 4 ponentes, que son 4 personas con las agendas muy complicadas, y dándole el turno en primer lugar a José María Alonso. Fue socio de Garrigues, fue socio director de Garrigues, ahora es of counsel. Ha sido presidente del Club Español del Arbitraje, es un experto conocido y reconocido a nivel nacional e internacional en materia de arbitraje, para que nos exponga lo que nos quiera exponer sobre un título que es Métodos alternativos de resolución de conflictos, arbitraje, mediación, solución de experto, en qué ocasiones o en qué supuestos hay que optar o por qué hay que optar por el arbitraje. Y sin más, José María, cuando quieras. Muchas gracias, Mariano, querido decano, por tu introducción. Y efectivamente yo quería dar una cierta visión general de los métodos alternativos de solución de conflictos. Porque ciertamente vivimos una época en que estamos constantemente hablando de ellos, es decir, los métodos alternativos a la administración de justicia. Y estamos hablando de ellos por una serie de circunstancias que yo creo que están concurriendo en los últimos tiempos. En primer lugar, por la necesidad que tiene la sociedad civil de buscar una solución rápida y poco costosa a los conflictos. Todos conocemos la carga de trabajo que pesa sobre la Administración de Justicia y el colapso que muchas veces tiene la Administración de Justicia por ese exceso de carga, y esa frase famosa que dijo un juez inglés, que una justicia lenta no es justicia. Es decir, con independencia de que la justicia que tengamos en España es una justicia de gran calidad, si no es tempestiva, pues tenemos un problema. También la necesidad de una búsqueda de una solución más técnica y especializada por la mayor complejidad de las relaciones jurídicas, la mayor complejidad de las relaciones comerciales. Pues muchas veces se pretende tener un juez, entre comillas, que conozca muy específicamente sobre la materia, es decir, y por tanto que no sea suficiente el conocimiento generalista. Como decía Mariano Durán, también buscamos soluciones menos conflictivas. Ciertamente el acudir a los juzgados y tribunales pues parece que tiene una cierta carga de agresividad, y las fórmulas alternativas de solución de conflictos, el arbitraje, la mediación, pues, en fin, pueden ser, si me permiten la expresión, más civilizadas, más florentinas. Hay una mayor relación y una mejor relación entre las partes. Una importante necesidad de mantener la confidencialidad en determinados tipos de litigios, de controversias. La confidencialidad es un elemento muy importante. Hablo de conflictos en materia de propiedad industrial, de propiedad intelectual, de productos financieros, de suministros a largo plazo, etcétera. Y bueno, y uno de los requisitos y una de las características recogidas en muchas leyes y en muchos reglamentos del arbitraje es que es confidencial, y la confidencialidad en muchos casos es un elemento fundamental. Y finalmente el proceso de globalización, y eso lo hemos vivido en España con la internacionalización de nuestras empresas. Cuando uno sale fuera de España y tiene que firmar un contrato con un extranjero o realizar una inversión fuera de España, tiene dos posibilidades: o se somete al fuero del país de nacionalidad o de la nacionalidad de la otra parte, o donde realiza la inversión, o convence a la otra parte que se someta al fuero español, o encuentra un fuero neutro donde resolver sus conflictos. No existe un juez internacional neutro que pueda resolver todo ese tipo de conflictos,
y, por tanto, el arbitraje es la forma de encontrar una solución neutral e imparcial para ese tipo de problemas. Yo siempre he sostenido que mientras el arbitraje interno es una opción que el ciudadano tiene, el arbitraje internacional no es una opción, es una necesidad. Y si ustedes ven la inmensa mayoría de los contratos que suscriben compañías que realizan inversiones fuera, están sometidas casi todas a cláusulas arbitrales ante alguna de las instituciones internacionales. Yo creo que esas son las circunstancias que están moviendo a que en estos momentos exista una gran tendencia a buscar fórmulas alternativas a la resolución de conflictos, fórmulas alternativas que no son solo el arbitraje. El arbitraje tiene la diferencia respecto de las demás formas alternativas de solución de conflictos, que el laudo tiene la misma eficacia que una sentencia, mientras que las decisiones que toma un mediador o que tome un perito o un experto pues no tienen esa fuerza. Pero también, como luego veremos rápidamente, son formas que se vienen utilizando cada vez más. ¿Cuáles son, a mi juicio, las ventajas que tiene el arbitraje? Para mí, en primer lugar, que es un método voluntario de solución de conflictos y, por tanto, las partes deciden, en ejercicio del principio de autonomía de la voluntad, el someterse a esos. Pero una vez que se han decidido a someterse a arbitraje, esa decisión se convierte en obligatoria. No pueden decidir que en ese momento se van a la jurisdicción ordinaria, y por eso todas las leyes, y desde luego la nuestra lo prevé, la excepción declinatoria para el caso de que se pretenda ir a la jurisdicción ordinaria. Pero es voluntario, como digo, a la hora de decidir la sumisión, a la hora de decidir qué tipo de arbitraje quiero, si es un arbitraje de derecho o es un arbitraje de equidad, si quiero que sea un arbitraje institucional o un arbitraje ad hoc, el número de árbitros, las características de los árbitros, el procedimiento, etcétera, etcétera. Por tanto, esa es una de las ventajas que, a mi juicio, tiene el procedimiento, el arbitraje. Segundo, que establece un procedimiento flexible y muy poco formalista. Es decir, decía también, una vez escuchaba a un anglosajón distinguir entre el procedimiento judicial y el procedimiento arbitral. Decía, el procedimiento judicial es, en fin, como el pret-à-porter, mientras que el procedimiento arbitral es el tailor-made, ¿no? Es decir, uno se diseña el procedimiento en el arbitraje y, en el caso del procedimiento judicial, pues las normas, que además son de orden público, están expresamente establecidas. Pero te permite diseñar un procedimiento en atención a las circunstancias del caso, porque muchas veces las circunstancias del caso pues hacen que no se pueda desarrollar adecuadamente la defensa dentro de los límites de un procedimiento judicial preestablecido. Y es absolutamente antiformalista. Si ustedes ven, o vosotros veis, nuestra ley de arbitraje, establece, en fin, lo único que dice es que el convenio tiene que constar por escrito, el convenio arbitral, pero luego lo desarrolla diciendo que se entiende por escrito si consta en medios informáticos, telemáticos, etcétera. Incluso se ha venido sosteniendo que se aparece en cintas de vídeo, de audio, etcétera. Se acepta la vigencia del convenio arbitral, y desde luego nuestra jurisprudencia viene intentando, sostener la existencia de convenios arbitrales en cuanto determina la existencia de una voluntad en ese sentido. Bien, existe la ventaja también de que tienes un tercero imparcial, disponible y especializado en la materia. Es decir, yo siempre he dicho, y en fin, aquí hay jueces y no quiero que se ofendan, cuando se dice que la justicia no funciona, yo lo niego, porque se puede decir perfecto. Sí, por supuesto. En primer lugar, ruego disculpas por la interrupción, pero es importante que la siguiente manifestación impregne todo el Congreso en adelante y hace referencia a hechos de esta mañana. Como convenido con los colegios afectados y las personas afectadas, tengo que declarar, ante la situación creada en la mañana de hoy
en la conferencia Consenso para una Constitución, los padres de la Constitución de 1978, tengo que manifestar, primero, que las manifestaciones vertidas en este Congreso son estrictamente personales. Segundo, que el Consejo General de la Abogacía Española ha sido y es estrictamente respetuoso con las sensibilidades de todas las nacionalidades y regiones. Tercero, que las manifestaciones realizadas por don Gregorio Pérez Barba y referidas a Cataluña no deberían haberse producido. Muchísimas gracias. Bien, aunque ya se ha ido. Gracias, presidente, gracias, Carlos. Como estamos en una mesa de métodos alternativos de solución de conflictos, vamos a dar por buenas las manifestaciones de Carlos y vamos a continuar con la exposición de José María Alonso. Muchas gracias. Yo también me alegro muchísimo de esas declaraciones. Bien, como decía, que la segunda ventaja es la posibilidad de tener un tercero especializado, disponible e imparcial en la materia. Y estaba señalando que muchas veces llevo ya 30 y tantos años ejerciendo la abogacía, pues dices que la justicia no funciona. Yo simplemente digo, no, mire usted, dígame qué juez no funciona. Es decir, porque decir que la justicia no funciona siempre, yo ejerzo en Madrid, pues sabes que el juez del tal y del cual lo hace estupendamente bien y el juez del tal pues no lo hace estupendamente bien. Tengo mi criterio luego a la hora de cómo se evalúan esas conductas, pero no es cuestión de este tema. Entonces, hay que imaginarse si yo pudiera siempre elegir al juez que sé que lo hace bien y pudiera manejar el reparto y llevar al juez que lo hace bien. Y por tanto, pues eso es una gran ventaja. Yo creo que eso es la gran ventaja que tiene el arbitraje, que puedo elegir un juez que lo hace bien. Y finalmente, que la decisión es vinculante. Lo saben, lo sabéis todos vosotros, es decir, el laudo tiene la misma eficacia que una sentencia judicial y, por tanto, tiene la eficacia de cosa juzgada formal y material. Y además las leyes, y la nuestra no es una excepción, procuran ciertamente que las causas de anulación del laudo sean limitadísimas y que se proceda a la ejecución provisional del laudo en prácticamente todos los casos. En este momento, y particularmente a nivel internacional, el arbitraje, pues si miramos los sectores de actividad y un poco por lo que estaba diciendo el decano Durán antes, quizá en el mundo de la construcción es donde encontramos más cláusulas arbitrales, en petróleo y gas, en electricidad y otro tipo de energía, en transportes, en equipamiento industrial, en tecnologías de la información. Cada vez en esos sectores son, digamos, los que más vienen utilizando las cláusulas arbitrales. Y también se está convirtiendo en el principal método de resolución de conflictos en materia de inversión, las disputas que tienen los inversores con estados a través del convenio, el Tratado CIADI y los convenios o los acuerdos bilaterales de protección recíproca de inversiones. Es decir, todas estas historias, cuando sale Chávez y dice que va a expropiar al Santander y al Bilbao y todas esas cosas, si luego lo hace, pues es susceptible de demanda en arbitraje ante el tribunal del CIADI. Vale. En estos momentos, ¿cuál es la visión que tienen las empresas sobre el arbitraje? Bien, ciertamente hubo un informe que se presentó en la IVA, un estudio que se hizo en el año 2008 sobre la visión que las empresas tienen sobre el arbitraje. Y un 86% de estas empresas consideraban que el arbitraje es una forma adecuada de resolución de conflictos y que recomendaban su inclusión en los contratos que suscribían. Además de las circunstancias que he señalado, de la flexibilidad procedimental, muy importante, sobre todo en conflictos complejos, y los conocimientos especializados de los árbitros, en materia internacional las compañías señalaban como una gran ventaja la ejecutabilidad de los laudos. La ejecutabilidad de los laudos no ya solo a nivel interno de los laudos, digamos, nacionales, sino la ejecutabilidad de los laudos a nivel internacional. Como saben, existe una convención, que es la Convención de Nueva York de 1958, que está suscrita por más de 140 países, entre ellos España,
y que permite la ejecución de laudos extranjeros en cualquiera de esos 140 países, incluso España, que no hizo uso de alguna de las excepciones que podía haber hecho, permite la ejecución en España de laudos que provengan de países que no hayan suscrito la Convención de Nueva York. Quiero decir con ello que en este momento un laudo se ejecuta, en mi opinión, a nivel internacional, mucho más fácilmente que una sentencia. Porque una sentencia, o no hay un tratado multilateral de la dimensión de la Convención de Nueva York que se refiera a sentencias judiciales. Hay tratados bilaterales, como tenemos también en Bruselas II o el Reglamento 44 en materia europea, pero ciertamente es mucho más fácil ejecutar un laudo que ejecutar una sentencia. Pero también hubo en este estudio un estudio paralelo que hizo la Queen Mary University de Londres con la firma White & Case, que señalaba un dato preocupante, que era que el 50% de las compañías entrevistadas mostraron su insatisfacción con el desempeño de los árbitros. Se ha dicho muchas veces que el arbitraje vale lo que vale el árbitro. Es decir, podemos tener unas leyes estupendas, unos reglamentos magníficos. España tiene una ley estupenda de arbitraje, que además se ha reformado recientemente en algunos aspectos que planteaban problemas, pero es una ley basada en la ley modelo UNCITRAL y por tanto de las más modernas del mundo. Los reglamentos de las instituciones son los reglamentos especialmente buenos, pero al final, si el árbitro no cumple adecuadamente su labor, si el árbitro no responde a las expectativas que ha puesto la parte, si el árbitro no dicta un laudo bueno y motivado, de poco sirve el arbitraje. Por tanto, esto es una cuestión de credibilidad. Es decir, y ese es principalmente el problema que afrontamos los que en fin, intentamos impulsar esta institución. Se acusaba de pobre motivación de los laudos o simplemente falta de motivación, falta de conocimiento por el árbitro de la materia, falta de impulso por el árbitro del procedimiento, falta de disponibilidad causando retrasos. Es decir, muchas veces uno se desespera cuando está en tribunales y no consigue cuadrar las agendas de los árbitros, demasiada laxitud y flexibilidad no atajando las maniobras dilatorias. Por tanto, yo creo que si hay una figura que tenemos que poner en el centro de todo el procedimiento es el árbitro, y si no tenemos buenos árbitros y los árbitros no cumplen adecuadamente sus papeles, nos encontraremos con este problema. Bien, la gran duda aquí es... No sé cómo voy de tiempo. Porque 59 segundos. Me quedan. La gran duda aquí es, en fin, cuando un abogado se sienta a elegir, es decir, y a aconsejar a su cliente qué pongo en el contrato, sumisión a tribunales o sumisión a arbitraje, es una de las grandes dudas que siempre se plantea. Por supuesto, si estamos hablando de un arbitraje internacional, el elemento de qué jurisdicción me puede tocar si no pongo una cláusula arbitral es fundamental. Y si por tanto me va a tocar una jurisdicción que no me merece confianza, desde luego la recomendación siempre es acudir al arbitraje. El tema del procedimiento, es decir, si mi caso va a requerir de muchas pruebas, de mucha complejidad, quiero decir, y también lo digo con todo el respeto para los jueces, que los árbitros tratamos de ser en este sentido más abiertos que los jueces a la hora de admitir pruebas y no, en fin, últimamente pues sí que estamos viendo, al menos en Madrid, que en fin vas con 5 testigos y te dicen que elijas 2, que no se van a admitir más. Y como no los tire a la moneda, cada uno tiene que responder sobre unos hechos distintos. Eso no pasa en el procedimiento arbitral. Antes, la necesidad de hacer uso de medidas cautelares era muy importante y por tanto te inclinabas hacia la vía judicial. Desde que las medidas cautelares son susceptibles de ser adoptadas por el árbitro, esa es una circunstancia que ya no tiene la relevancia que tenía anteriormente. El tema de la confidencialidad, si es importante que preserve la confidencialidad, el arbitraje es para mí una mejor solución que la Administración de Justicia. Y desde luego el coste y la duración. Desde luego los arbitrajes duran mucho menos que los procedimientos judiciales y a mi juicio cuestan menos, porque aquí hay una gran
discusión y hay una gran duda. Si usted compara lo que le cuesta el arbitraje con la primera instancia, ciertamente el arbitraje es mucho más caro que la primera instancia. Pero si usted compara lo que le cuesta el arbitraje con la primera instancia, la apelación y la casación, al final el coste del arbitraje es necesariamente menor que el coste del procedimiento judicial. Bien. Además del arbitraje, existen otros medios de resolución de conflictos sobre los que mis compañeros de mesa van a hablar con más intensidad. Es decir, tenemos el tema de la mediación, tenemos el tema de la decisión pericial. Hay supuestos, además en esto los americanos han establecido todo tipo de fórmulas para buscar sistemas que eviten la extraordinaria litigiosidad que existe en Estados Unidos, como tenemos el mini trial, el oyente neutral, arbitraje de oferta final, en fin, que no me voy a extender sobre ello. Lo que sí os quiero decir es que cada vez, por lo menos en contratos de compañías multinacionales, se observa que van introduciendo cláusulas contractuales que hacen obligatoria la mediación con carácter previo al inicio del procedimiento arbitral o el procedimiento judicial. Y, por tanto, es un elemento que tenemos que considerar. La mediación, en definitiva, lo que pretende es, a través de métodos cada vez más sofisticados, porque no consiste en irnos un día a comer con las dos partes e intentar ponerles un acuerdo. Es decir, todo esto requiere de una cierta profesionalidad y donde se mezclan conceptos como jurídicos, pero incluso psicológicos, incluso teatrales, etcétera, etcétera. A la hora de intentar ver, el mediador tiene que hacer una labor de poner a las partes de acuerdo. Bien, es decir, este mediador además, dicta una decisión, si consigue ponerlos de acuerdo, que por supuesto no tiene la eficacia de cosa juzgada que tiene el arbitraje, tiene eficacia de una transacción contractual y por tanto el incumplimiento del acuerdo establecido por el mediador pues podría dar lugar a una acción judicial o no. En el ámbito de la construcción son muy habituales los que se llaman los Dispute Adjudication Boards, los comités de expertos, que lo que hacen es ir solventando a lo largo de todo el procedimiento constructivo las distintas disputas que van surgiendo entre el promotor, el constructor, los subcontratistas, etcétera, etcétera, y eso va supliendo muchos de los problemas y va permitiendo que la obra siga trabajando y por tanto no haya que estar todo el día o acudiendo al juzgado o acudiendo a los árbitros. Por supuesto, la decisión de los peritos tampoco constituye, o de estos expertos tampoco constituye materia o eficacia de cosa juzgada como sucede con el arbitraje. Bien, y ya termino. Bien, los métodos alternativos de resolución de disputas, en fin, que tienen un gran desarrollo en este momento, me parecen una fórmula realmente espléndida para solucionar los problemas de dilación, los problemas de tiempo, los problemas a veces de falta de especialización que estamos sufriendo. Que estos métodos no son excluyentes entre sí, por tanto se puede prever perfectamente en un contrato cláusulas de mediación y en caso de que la mediación no prospere, cláusulas de arbitraje. Y lo que sí yo siempre recomiendo, porque muchas veces cuando uno habla a compañeros de esta materia, siempre se dirige uno a los abogados procesalistas o a los abogados que practicamos o actuamos ante los tribunales o ante los arbitrajes. Y yo creo que es importante también dirigirse a los abogados que hacen los contratos, a los abogados mercantilistas, que son en definitiva los que deben introducir las cláusulas arbitrales en los convenios. La colaboración entre el abogado mercantilista y el abogado procesalista a la hora de decidir qué método es el más adecuado, es decir, cómo se debe redactar la cláusula arbitral, a qué institución someterse, me parece en este sentido absolutamente fundamental. Y nada más por mi parte. Muchas gracias. José María me has cedido en 100 segundos los 59 que le quedaban. ¿Cuánto? En 100 segundos.
No, es una broma, José María. Lo que sí ha demostrado es la capacidad intelectual y profesional que le hace conocido en el foro, porque reducir a 15 minutos, 18 minutos escasos una exposición de tantísimo contenido demuestra, insisto, su capacidad intelectual y profesional, ¿no? Vamos a escuchar en segundo lugar a Margarita Uría, a doña Margarita Uría, vocal del Consejo General del Poder Judicial, para que nos hable sobre las experiencias sobre mediación puestas en marcha por el Consejo General del Poder Judicial y los proyectos pendientes. Yo quiero agradecerle y aprovechar esta mesa para agradecerle a Margarita el esfuerzo que está haciendo como vocal del Consejo General del Poder Judicial para poner en marcha proyectos de mediación en diversas jurisdicciones y en diversos territorios. En ese sentido, insisto, aprovecho para agradecérselo y aprovecho para recordarle que tenemos pendiente de firmar el proyecto de Valencia. Y dicho eso, termino mis 59 segundos dándole el turno a Margarita Uría. Muy buenas tardes, señoras y señores. Un placer estar en Cádiz en una reunión que une a la abogacía española cuando soy la vocal que tiene encomendadas las relaciones con los colegios profesionales, y además para hablar de la mediación, y soy también la vocal que tiene encomendada la difusión y el fomento de las formas alternativas de resolución de conflictos. Por lo tanto, decidí que más que dar una clase teórica o una conferencia dogmática sobre qué es la mediación, doy por supuesto que ustedes lo conocen, y lo que quiero difundir para ayudar a promover esta forma de resolución de conflictos es lo que en este momento se está haciendo en el Consejo General del Poder Judicial, aprovechando para agradecer a quienes fueron los predecesores, como el exdirector de la escuela, Pascual Ortuño, que dejaron una tarea muy bien hecha de tiempos pasados, y también para agradecer el que estoy formando parte de una mesa con gente con la que he colaborado en distintas cuestiones, entre ellos el decano de Valencia, que me recuerda mis deberes pendientes y que forma parte de uno de los grupos de trabajo que tenemos ahora en marcha. En este momento concreto, en el tercer año de mandato del Consejo, tenemos en marcha, porque no tenemos ley, eso ya se ha dicho antes, esta legislatura terminó antes de tiempo y no dio tiempo a que lo que se entró en las Cortes Generales como proyecto de ley se tramitara, y si se me permite decirlo, casi mejor, porque en muchos aspectos habían sido puestos en evidencia por la doctrina, pero también por los informes de los órganos consultivos, el propio Consejo y el Consejo de Estado, deficiencias muy importantes, porque no tenía mucho que ver con lo que en España se viene haciendo ya como mediación. Y es que en España, sin ley, se está haciendo en este momento mediación en diferentes órganos jurisdiccionales, y en otros espero que lo sea en breve. ¿Cómo empezó la mediación en el ámbito de lo penal? Que puede ser quizá la más compleja, porque estamos hablando del ius puniendi del Estado. Pues además de la experiencia ya habida en el ámbito de los menores, donde expresamente el artículo 19 habla del sobreseimiento por conciliación o por reparación entre el menor y la víctima, en el ámbito de los mayores, ya en el año 98, se pusieron en Cataluña, y creo que Pascual estaba por aquellos tiempos, las experiencias de empezar con determinados tipos de procedimientos penales, y se fue comprobando poco a poco que en un número importantísimo de ellos se llegaba a la reparación, y también, además, que en los asuntos que habían sido mediados en el orden penal el nivel de reincidencia resultaba ser bajísimo. Con posterioridad, también en el año 98, se apuntó a algún juzgado de Madrid, y poco a poco se ha ido extendiendo. Se dirá qué osadía, sin haber ley, ¿cómo se hace? Bueno, pues tenemos un marco que sí nos ayuda y auspicia los proyectos que se están llevando adelante. La decisión marco del Consejo de la Unión Europea, la de 2001 me estoy refiriendo, es la relativa al Estatuto de las Víctimas en el procedimiento penal, y dice que los Estados miembros procurarán impulsar la mediación en las causas penales. Aquí no se han cumplido los deberes, pero por lo menos tenemos un mandato de índole europea que habla de ello. No hay preceptos procesales, pero sí sustantivos. El artículo 21.5 del Código Penal permite apreciar el
como atenuante muy cualificada la reparación del daño. Y el artículo 61, 1 y 2 permiten jugar también con el Código Penal a la hora de valorar las penas, además de, si está satisfecha, ya las responsabilidades civiles. En este momento hay 127 órganos judiciales haciendo mediación penal en España, incluidas audiencias provinciales, es decir, no son solo los delitos bagatela o las faltas, sino que también hay mediación en otro tipo de delitos, con un índice de acuerdo en el 75%, que se dice pronto, no se derivan todos los casos, pero de los derivados, en este momento las estadísticas del primer semestre de 2011 han sido un 75% de asuntos cerrados con acuerdo y un 25% sin él. Tenemos además un dato que yo creo que ayuda en algo. De los últimos proyectos remitidos por el Gobierno a las Cortes ha sido el de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Evidentemente no va a dar tiempo a tramitarlo y se puede decir que ya ha decaído con la disolución de las Cortes, pero es un excelente trabajo, un texto magnífico que hasta ahora no se había abordado nunca, porque es la ley completa, los 700 y pico artículos, con una exposición de motivos que es un auténtico tratado doctrinal, creo yo, de materia penal, de un derecho penal para el siglo XXI, y ahí sí se contempla la mediación en las sucesivas fases del procedimiento, con una variedad respecto de lo que hasta ahora se viene haciendo. La mediación penal que ahora se hace en España es antes de la apertura del juicio oral. Sin embargo, el proyecto permite también en el propio juicio oral la posibilidad de que se medie. Es decir, ya tenemos por lo menos una forma sensata de tratar la mediación, aunque todavía no sea derecho vigente. La mediación familiar. Parecería que en principio es el terreno más abonado de las relaciones de familia rotas para un instituto como es el de la mediación, y ciertamente aquí también tenemos recomendación del Consejo de Europa sobre mediación familiar. Existe directiva del Parlamento, la directiva del Parlamento Europeo de mediación en asuntos civiles y mercantiles, que no llegó a nacer, pero la directiva sí existe, y bueno, está también el reglamento de la propia Unión Europea sobre responsabilidad parental y la guía de buenas prácticas, además de las últimas modificaciones en la Ley de Enjuiciamiento Civil, que en 2005, últimas en materia de familia, que permiten tener un cierto enganche, en este caso sí, para poder establecer un procedimiento de mediación familiar. A día de hoy, casi todas las comunidades autónomas tienen leyes de mediación, algunas de manera mucho más extensa, como es el caso de Cataluña, que tiene incluso una regulación de relaciones familiares de los hijos e hijas cuyos progenitores no convivan, es decir, que no solamente ya lo propiamente familiar, sino que en la diversidad de situaciones familiares posibles, las leyes catalanas, que son varias, contemplan también esta circunstancia. Hay 131 juzgados que hacen mediación familiar y la finalización con acuerdos menor que en el orden penal. Creo yo, no lo hemos examinado y espero que el Servicio de Inspección del Consejo me ayude para poderlo solventar, creo yo que es que el número de mediaciones previas al proceso que tienen éxito, nosotros no las contamos. Yo estoy en el Consejo General del Poder Judicial y solo medio ya lo ya judicializado. Lógicamente, si no se ha logrado el acuerdo antes, en las ya judicializadas siempre es más complicado, y hay un 34, me dicen, en el primer semestre de 2011, de acuerdos conseguidos y un 66% que no. Mediación civil pura. En Cataluña la tienen establecida porque tienen ley propia, pero también se hace en algún juzgado de Madrid en el 73, que el otro día explicaba con mucha gracia en esta misma provincia, en el puerto de Santa María, que él pensó que tenía que tener otra forma distinta de sentenciar los asuntos cuando tuvo un interdicto de recobrar la posesión referido a 2 cuerdas de colgar la ropa. Pareció que eso era ya excesivo. Tiene que haber alguna forma de arreglar estas cuestiones distintas de la sentencia y de un procedimiento largo. Y es que ciertamente, como decía la exposición de motivos, como dice la exposición de motivos de la ley catalana, dice que la ley respeta voluntariamente los contenidos de la Ley de Mediación Familiar y tiene por objetivos ampliar el alcance de la mediación a determinados conflictos del ámbito civil caracterizados por la necesidad de las partes de mantener una relación viable en el futuro. Es decir, era el caso del tendedero común con las cuerdas de la ropa, es el caso de la propiedad horizontal en casi todos los conflictos que genera, o de particiones hereditarias, donde también los familiares, los llamados a suceder en una herencia, algún vínculo van a seguir manteniendo también en el futuro. Y se me dice, en Cataluña lo hacen 26 juzgados,
uno de Madrid y el resto catalanes, y parece que la finalización con acuerdo es realmente importante y genera satisfacción entre las partes y también entre quienes administran justicia. En el orden social, aquí siempre suele venir el dato de que toda la vida se ha mediado en el orden social, toda la vida ha existido la conciliación previa. Ya, pero también todos conocemos que el intentado sin efecto y las formas de realizar este tipo de trámites no estaban dando el resultado apetecido. Fruto de su propia espontaneidad, que no de la del Consejo, una magistrada de Bilbao pidió que se le ayudase para poner en marcha un procedimiento piloto con la ayuda de los equipos de mediación del Consejo de Relaciones Laborales vasco, que hasta entonces solo mediaba en asuntos colectivos, y se ofreció también a mediar en asuntos individuales. Razones económicas, estamos en tiempos de restricciones presupuestarias, han hecho que el Gobierno vasco en este momento no vea factible el seguir con ese proyecto que le costaba un dinero, pero he aquí que ahora sí va a existir respecto de este orden jurisdiccional una auténtica necesidad de poner en marcha la ley. Se publicó el otro día la nueva ley de procedimiento laboral y entrará en vigor, creo yo, el 12 de diciembre. En esta ley, no siempre con la precisión que se debiera, se habla de mediación y de conciliación. Por lo tanto, creo yo que en los impresos que ya se están elaborando por las comunidades autónomas o por el Ministerio en territorio común debería incluirse respecto de un tipo de asuntos que acordásemos, por ejemplo, modificación de las relaciones de trabajo, conciliación de la vida personal y familiar, que permitiese el poner en marcha, el derivar a mediación asuntos del orden social. Tengo prometida para el día 4 una reunión con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y todos los jueces del orden social de esta comunidad autónoma, que son 30 y tantos, más los secretarios judiciales, que tienen un importantísimo papel a la hora de cómo establece la nueva ley de procedimiento laboral que se va a articular la mediación. Espero conseguir vocaciones, espero convencerles de que no les va a dilatar ni les va a dar más trabajo y que puede ser un instrumento útil para en estos tiempos de conflictividad laboral por la crisis económica, el humanizar las relaciones laborales a través del instrumento de la mediación creo que puede ser una bonita ocasión para intentarlo. Tengo también planes en el orden contencioso administrativo, y eso los conoce bien nuestro moderador, el decano de Valencia, porque, aunque del grupo de trabajo inicial forma parte el presidente del Consejo General de la Abogacía, Carlos Carnicer, le ha encomendado los deberes y el que asiste a las reuniones es el decano de Valencia. Hemos hecho un grupo vinculado a una fundación que preside Álvaro Gil Robles y que se dedica al control de las buenas prácticas en las administraciones en el ámbito europeo. Hemos constituido un grupo con un magistrado de la Sala Cuarta, que era muy proclive a las mediaciones respecto de la ejecución cuando fue magistrado en Barcelona también, el fiscal que sirve en esa sala, dos representantes del mundo universitario, el director del Servicio Jurídico del Estado, que he visto que está por aquí también en algún otro taller, y una presidenta de Sala de lo Contencioso, que hemos elegido la de Burgos, porque es la que ha dirigido todos los talleres que hasta ahora se han hecho en el propio Consejo General del Poder Judicial sobre la necesidad de introducir un elemento de mediación en la jurisdicción contenciosa. ¿Con base en qué? Bueno, pues la propia directiva, la que antes hemos citado, aunque se llama de en asuntos civiles y mercantiles, ella misma manifiesta que no lo excluye respecto de otros órganos jurisdiccionales y será la legislación de cada país el que la establezca. Tenemos vigente el artículo 77 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, que permite perfectamente que las partes lleguen a acuerdos durante el procedimiento y que se lleven al juez el acuerdo así alcanzado, y el precepto paralelo, que creo que es el 117 de la de régimen jurídico de las administraciones públicas, y el procedimiento administrativo común. Conocemos que hay que realizar, en este caso sí, modificaciones legislativas importantes, porque la capacidad para acordar en nombre de las administraciones hasta ahora es muy rígida en nuestro ordenamiento, pero creo que a algo podremos llegar y por lo menos a intentar que gobierne quien gobierne en un futuro, la próxima ley de mediación sí contemple la jurisdicción contenciosa entre las de posible utilización de este instrumento. Y finalmente la mediación en el orden jurisdiccional mercantil. Aquí también es otra vez en Bilbao, donde los dos juzgados de lo mercantil que existen, más un tercero de adscripción territorial, que es mercantil, están desde hace fechas muy recientes derivando a mediación a través de la Cámara de Comercio de Bilbao.
se ha establecido un protocolo y me dicen que, bueno, cuesta que la gente se introduzca en esas culturas, pero ya se van derivando asuntos. Es todavía muy pronto para poder hacer cuentas al respecto, pero yo tengo esperanzas que la categoría de Bilbao como capital mercantil, que siempre lo ha sido, hará que, a través del enorme prestigio también que tiene su Cámara, vayan a poder solventarse asuntos de este orden. Yo aquí ya concluiría, no sé cuánto me queda, pero para hacer más cosas en materia de mediación todavía nos quedan 2 años de mandato. Yo creo que Margarita no ha necesitado, José María tampoco, que le exhibiera el cartel de 59 segundos o de 159 segundos. Yo creo que ha hecho una síntesis importante. Luego, quizás en el turno de preguntas de juego, para que a cada uno de los miembros de la mesa pues le podamos plantear cuestiones relacionadas con cualquiera de los métodos alternativos. Sí que aprovecho para recordar a Margarita que hay de lo mío. Y como en Valencia estamos a punto de poner en marcha el proyecto de mediación en el ámbito familiar, pero también en el ámbito civil, porque ha habido jueces de lo civil que se han interesado en participar en esa experiencia, estoy convencido que, habiendo firmado el juez decano, habiendo firmado la sala de gobierno del TSJ, el próximo pleno del Consejo apruebe ese convenio y podamos incorporarnos a las experiencias que ya se viven en otras comunidades. Y dicho lo cual, que es que hay de lo mío, en tercer lugar va a intervenir Jesús Remón, que es socio de Uría y Menéndez, no de Margarita Uría, sino de Uría y Menéndez. Es presidente del Club Español del Arbitraje y nos va a hacer una exposición muy breve sobre las buenas prácticas en el arbitraje, porque el Club Español del Arbitraje tiene una serie de recomendaciones sobre buenas prácticas en orden o en línea con las que tiene la IVA, la International Bar Association, las líneas rojas, las líneas verdes, bueno, una serie de cuestiones de orden importante, porque Platón decía que el mejor tribunal es el que eligen las partes. La mejor solución sería en la que eligieran las partes eligiendo arbitraje o eligiendo mediación o eligiendo decisión de experto, pero para eso tiene que haber buena formación de quienes deciden o de quienes median, y tiene que haber códigos de buenas prácticas. Aunque Jesús nos va a hablar esencialmente de buenas prácticas en arbitraje, yo creo que son perfectamente extendibles a buenas prácticas también para los mediadores. Cuando quieras, Jesús. Muchas gracias, Mariano. Y muchas gracias a todos los compañeros que están aquí a estas horas. El intervenir en el Congreso Nacional de la Abogacía, en una mesa como la que aquí me rodea, y a compañeros como los que en este momento asisten, es un motivo de intensa satisfacción. Hacerlo a estas horas, después de una buenísima comida, es un motivo de gratitud. Por tanto, agradeciendo la atención, paso a exponer el tema que me ha correspondido de acuerdo con lo que decía Mariano. Fijaos, el arbitraje se reconoce como un derecho en la Constitución de Cádiz del año 1812. Y eso ocurría en casi todas las constituciones europeas que surgen al calor de las revoluciones liberales. La ruptura con el antiguo régimen determinó que empezasen a proclamarse los derechos de las partes a resolver mediante arbitraje sus controversias. Sin embargo, es lo cierto que la cultura arbitral y el arbitraje tuvo un cierto parón durante mucho tiempo en España. Y cuando hablamos de buenas prácticas en el arbitraje, hablamos sobre todo de algo que nos vino en buena medida del arbitraje internacional al que antes hacía mención José María Alonso. En el mundo internacional, en el comercio internacional, someter algo a arbitraje es una necesidad. Por una sencilla razón: si alguien hace una inversión en un país de cuya jurisdicción no puede fiarse, pues prefiere buscar un foro neutral, escaparse de esa jurisdicción, y entonces acude a un sistema de arbitraje. En el arbitraje interno no. En el arbitraje interno lo que hay es una decisión, y esa decisión se producirá si hay confianza en el conjunto del sistema arbitral. ¿Y el conjunto del sistema arbitral de qué está compuesto? Simple. En primer lugar, de un marco jurídico
que facilite el arbitraje y que permita que sea eficaz. Eso es esencial. En España lo tenemos, ahora veremos. En segundo lugar, que haya confianza en las instituciones arbitrales y que haya confianza en los árbitros. Ese sería un poco el marco de lo que voy a exponer. Teniendo en cuenta que incluso con la ley de arbitraje del año 53 había una gran desconfianza en España respecto del arbitraje. En el año 71 o 72 hubo un célebre artículo de don Federico de Castro, con lo que fue don Federico de Castro para el derecho privado en España, que hablaba que someter una controversia a arbitraje era una forma de fuga del derecho. Eso fue modificándose, fue cambiando la cultura arbitral. Y en ese cambio tuvo una gran importancia la ley de arbitraje del año 88 y singularmente la ley del 2003, porque la ley del 2003 tiene un matiz diferencial respecto de las leyes anteriores, y es que nos inserta en el mundo internacional. Nos inserta porque acoge la ley modelo uncitral, que viene a ser la gran Biblia en materia de arbitraje. Esa ley, como sabéis, ha sido modificada en algunos puntos en el año 2011, puntos que no son esenciales. Cuando hablamos de buenas prácticas en el arbitraje, hablamos de dos cosas distintas. Hablamos, en primer lugar, de lo que yo denomino principios. Y cuando aludo a principios, aludo a recomendaciones que tratan de reforzar la confianza en el sistema arbitral. Recomendaciones que tratan de reforzar la confianza en el sistema arbitral. Pero por otro lado, las buenas prácticas también incluyen reglas. Y cuando vamos a la parte de las reglas, nos estamos refiriendo a determinadas pautas de actuación que tienden a fijar el mejor estándar para que un procedimiento arbitral sea justo, es decir, permita oportunidades de defensa, pero a su vez sea eficiente y económico. Porque un arbitraje vale lo que valen los árbitros, como nos recordaba antes Mariano, pero no debe valer más de lo que sea preciso. Por tanto, el valor de la eficiencia y el valor de la economía también debe insertarse en el mecanismo arbitral. Y las reglas tienden a recomendar pautas de actuación que vengan a combinar esos dos aspectos. Oportunidades de defensa sí, pero las necesarias para que el sistema sea eficiente y económico. En el nivel de las reglas, hay una primera reflexión que no puedo dejar de hacer. Claro, someter una controversia a arbitraje es una decisión de mucha responsabilidad, sobre todo en el mundo empresarial, para aquel que lo acepta. Si no se dice nada, un determinado contrato en sus disputas está sujeto a la jurisdicción. Por tanto, es algo que viene dado. El responsable de aquel asunto en el ámbito de una empresa no tiene que adoptar decisiones que luego le puedan decir si lo hizo bien o lo hizo mal. Ese es el camino establecido. Someter una controversia a arbitraje significa, oye, analizar esa controversia y adoptar muchas decisiones responsables. La decisión de incluir la cláusula arbitral, la decisión de someterlo a un arbitraje ad hoc o un arbitraje institucional, la decisión luego de optar por un sistema de designación de árbitros o por un número de árbitros, la decisión de designar a un árbitro o no designarlo. Son decisiones responsables. Decisiones que en muchísimos litigios, que en muchísimos contratos compensan, porque es más eficiente y es más económico, porque vamos a tener a un decisor especializado que comprende el lenguaje de la materia, y de ahí que esa particularidad del arbitraje sea, a mis ojos, la ventaja esencial que el sistema arbitral ofrece a la comunidad empresarial y también a la ciudadanía. Como recordaba también nuestro moderador, el Club Español del Arbitraje, sobre la base de las reglas de la IVA, vino a establecer, y lleva tiempo trabajando, en un código de buenas prácticas arbitrales. Y en ese código de buenas prácticas arbitrales, lo primero que nos planteamos es algo que tiene que ver con los sistemas de designación y con el número de árbitros. En relación con los sistemas de designación,
Las recomendaciones del Código son bastante claras. No se recomiendan, de acuerdo con lo que hoy es la práctica internacional, sistemas de listas cerradas. Las partes deben poder proponer como árbitros a aquellos en quienes tengan confianza, con independencia de que las Cortes tengan una labor de verificación final de esa designación y de aseguramiento de la imparcialidad e independencia de los árbitros así nombrados, porque en eso se juegan su reputación. Y, por tanto, es lógico que tengan una intervención. Segundo, proponemos que no es malo valorar, por lo que luego mencionaré, el que sea la Corte la que designe al árbitro único o a los 3 árbitros. No es malo. Luego veremos por qué al hablar del árbitro de designación de parte. Y en cuanto al número de árbitros, la recomendación del club es clara. La recomendación es a favor de un solo árbitro. La regla supletoria del artículo 12 de nuestra ley de arbitraje. Y es verdad que en muchos arbitrajes, hoy en muchos procedimientos, se va a colegios arbitrales de 3 árbitros. Probablemente porque cuando la cultura arbitral no está totalmente desarrollada, eso parece que da cierta mayor seguridad, cierta mayor confianza. Luego veremos que eso tiene que ver con las funciones del árbitro de designación de parte. Pero en el plano de los principios, ¿cuál es el principio básico y capital? El de independencia e imparcialidad de los árbitros. A eso se refieren las reglas de la IVA, a eso se refieren esas líneas rojas, naranjas y verdes que se mencionan en esas reglas, que vienen a hacer una descripción de situaciones que pueden significar un semáforo rojo para que alguien que es designado como árbitro no pueda servir en esa posición, porque faltan condiciones de independencia o imparcialidad. Y esa exigencia de la independencia e imparcialidad del árbitro se contiene, como no podía ser de otro modo, en nuestra ley de arbitraje, en el artículo 17, y se establecen en nuestra ley 3 grandes instrumentos para asegurarla. Primero, una garantía de neutralidad. Se prohíbe a los árbitros mantener relaciones personales, profesionales y comerciales con las partes durante el arbitraje. En segundo lugar, un deber de transparencia. El árbitro debe revelar todas aquellas circunstancias que, sin afectar a su independencia e imparcialidad, puedan de algún modo suscitar dudas justificadas en las partes, para que las conozcan. Y si hay un arbitraje institucional, será la Corte la que decida si se produce o se pone en práctica el tercer mecanismo para garantizar esa independencia e imparcialidad, que es la posibilidad de recusación que tienen las partes en un procedimiento arbitral cuando estimen que efectivamente los árbitros no reúnen esas condiciones de independencia y de imparcialidad. ¿Y cuál es, decía antes, la función del árbitro de designación de parte? El árbitro de designación de parte debe ser tan independiente e imparcial como el presidente. Exactamente igual. El árbitro de designación de parte no es un abogado de la parte en el colegio arbitral. Para nada. Sus funciones son otras. Es un factor de equilibrio en el seno del tribunal. Es, sin duda alguna, o puede ser, un traductor de las posiciones de la parte que le designó, sobre todo cuando hay en arbitraje internacional partes que pertenecen a distintas culturas jurídicas. Es esencial que alguien haga esa traducción. Esa sí es una función del árbitro de designación de parte. Y es alguien que tiene un deber. Y es el deber de que las posiciones de la parte que le designó sean analizadas en el seno del tribunal, pero sin tomar necesariamente partido por aquellas que defienden la parte que le nombró. Y ese es un elemento esencial para reforzar la confianza en el arbitraje, el que tengamos todos presentes y lo conozcan también los clientes, que el árbitro de designación de parte nunca es un abogado de la parte en el seno del tribunal. Los comportamientos patológicos en ese ámbito nos los hemos encontrado todos siempre. El árbitro que en un interrogatorio prácticamente suple al abogado de la parte, aquellos árbitros que hacen comunicaciones bilaterales con el presidente, en vez de ser colegiales, como debe ser todo debate y toda deliberación en el seno de un tribunal. El árbitro que se comunica o comunica a las partes algo de lo que se está cociendo en el seno de la deliberación. Yo, cuando he sido presidente de tribunales y me he encontrado con algún indicio, sobre todo en interrogatorios, de algunas de estas patologías,
lo que he hecho es muy claro. He interrumpido la sesión, me he quedado solo con los otros dos coárbitros, siendo presidente. Les he dicho que si seguían en esa actuación yo renunciaría y manifestaría mi renuncia a la Corte y comunicaría la causa de la renuncia, y siempre que lo he hecho, que afortunadamente solamente han sido 2 veces, porque estas patologías son excepcionales y no ordinarias, pero bueno será que las recordemos, la cosa ha funcionado y la gente se ha reconducido. Reglas, muy rápidamente porque estaré al hilo de los 59 segundos. Una idea esencial. La esencial regla, como buena práctica arbitral, es que el procedimiento arbitral no tiene que imponerse a cualquier caso como un todo. No tiene que ser un molde estereotipado, de tal manera que en un asunto sencillo tengamos 2 rondas de alegaciones y una vista de no sé cuántos días y luego conclusiones escritas. No, hay que adaptar el procedimiento a la sustancia del caso. ¿Y eso qué exige? Árbitros con disponibilidad, que se estudien el asunto antes de la primera audiencia preliminar para fijar una orden procesal que establezca el procedimiento. Ello exige también abogados sin inercias. Muchas veces los abogados tenemos la inercia de que cuanto más mejor, ya iremos para allá. Yo creo que la inercia es mala porque al final va en contra de la eficiencia que la comunidad empresarial y la ciudadanía, que nuestros clientes reclaman del arbitraje. Y luego, es verdad, hay otro tema. A veces la tentación de las partes a retrasar la solución de la disputa. Se da muchas veces en las empresas. Un determinado responsable lo que no quiere es ser el que finalmente se coma el marrón de un laudo que a lo mejor no favorece totalmente su posición. Y entonces le dice al abogado, cuanto más tarde mejor, cuantos más rondas de alegaciones mucho mejor, y una audiencia y una vista de 7 días si puedes. No, eso no es hacer que el arbitraje cumpla su función. Termino solamente mencionando algo que está ahora en el ámbito del debate de la comunidad arbitral, la transparencia y publicidad de los laudos. Muchas veces, bueno, en el ámbito del arbitraje de inversiones, que en su forma más conocida se desenvuelve a través del CIADI, del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Internacionales, en la órbita del Banco Mundial, todo el arbitraje, todo el procedimiento es público. Y entonces las partes que van a serlo conocen cómo dictan los laudos los distintos árbitros, saben cuáles son sus posiciones, conocen cómo se tramita el procedimiento. En el arbitraje comercial no, entre otras cosas porque una de las ventajas tradicionales que se decían del arbitraje era la confidencialidad. Bueno, el debate está ahora en el ámbito de las buenas prácticas arbitrales en ese equilibrio entre confidencialidad, que en ocasiones puede no estar tan justificada, y transparencia, que permita a los distintos operadores conocer cómo son los árbitros que finalmente pueden designar. Y con esto, esperando no haberme pasado demasiado del tiempo asignado, termino agradeciendo mucho la atención de todos. Gracias. Muchas gracias, Jesús. Sí, a José María le tengo que agradecer haber abierto plaza a las 4 y con una síntesis que, insisto, demuestra su capacidad intelectual y profesional. Margarita ha sido también muy escueta pero muy clara, muy completa en su exposición. A Jesús hay que agradecerle que nos haya despertado a 2 personas que tenía yo localizadas en la sala, que ya se habían dormido, porque la energía y el convencimiento con el que expone las cosas, ¿no? Y sin más, y para cortar 2 orejas y el rabo, Pascual Ortuño, que ha sido durante un tiempo director de la Escuela Judicial de Barcelona y que ahora es magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona, nos va a hablar sobre la transposición fallida de la directiva sobre mediación en derecho civil y mercantil. Y luego yo formularé algunas preguntas a la mesa y después, a raíz de eso, ya los que quiera, los colegas que nos acompañan en la sala. Cuando quieras, Pascual. Bien, pues muchas gracias. En primer lugar, excusarme por el resfriado y por la fonía, pero intentaré que conlleven
lo mejor posible y procuraré ser breve. Y también, pues, advertir que cuando se hace referencia a los medios alternativos a la justicia, que es uno de los poderes que yo represento y que ejerzo, que es mi profesión, pues parece un poco anómalo que venga un juez a convencerlos a ustedes, aunque realmente debería ser al contrario. Probablemente si yo aquí hiciera un panegírico de lo bien que trabajamos los jueces, pues todos ustedes saldrían convencidos de que han de irse al arbitraje o a la mediación. Pero no va a ser así. Yo además me tomo muy en serio en el siglo XVIII, cuando con Carlos III se inició el proceso de unificación de las jurisdicciones y a tal efecto, pues de momento se nombraron jueces a los alcaldes de los pueblos y luego se les aconsejó que delegaran, que fueran delegando en algún letrado, porque si tenía conocimientos de derecho mejor, ¿no? Y tenían que delegar y luego se constituyeron los juzgados letrados, no había juzgados no letrados, juzgados letrados. Pues entonces en el mandamiento real, porque claro, todo aquello era en nombre del rey, bueno, más o menos como ahora, decía lo siguiente, decía, y cuantos más pleitos arreglen, le decía a los jueces, más grande será el servicio que prestan a la corona. Pero bueno, esto yo lo he entendido así, pero no lo entiende así, por ejemplo, el Consejo del Poder Judicial. El Consejo del Poder Judicial, cuando un juez consigue que haya un arreglo, que haya una conciliación, pues justo en el módulo le pagan la mitad, ¿no? Entonces, claro, pues los jueces tenemos un gran interés en que no haya arreglos, porque con la sentencia nos pagan, nos cuenta el doble. Y en los abogados pasa exactamente igual, ¿no? Los colegios de abogados, de la abogacía, pues en el turno oficio, por ejemplo, o en las normas de honorarios, cuando hay acuerdo, la mitad. Cuando hay pleito, pues entonces, como veis, tenemos un sistema muy proclive hacia métodos alternativos. Bueno, esto lo digo a propósito de que esta mañana se decía por la mesa redonda de los ministros, de los exministros, se decía por Juan Alberto Belloc, que en los años 80 organizaba, abanderado de la progresía, aquel Congreso de la Justicia tiene solución, y esta mañana ha dicho que con el tiempo se ha dado cuenta que no tiene solución, que tiene en todo caso soluciones. Y Ángela Cebes le ha contestado también, yo creo que con mucha razón, diciendo que el problema de la reforma de la justicia era un problema de sistema. Es un problema de sistema, es decir, no se pueden hacer arreglos, parches aislados. Es un sistema que funciona. Y ese sistema, que se llama el sistema de justicia, engloba no solamente la administración de justicia propiamente, lo que se hacen los jueces, sino que el sistema de justicia también es mucho más amplio. Y fundamentalmente lo hacen los abogados. Y fundamentalmente se hace también con otros medios que no son directamente el ir al juzgado a pelearse delante del juez, sino que son la negociación, que pueden ser el arbitraje, que puede ser también la mediación. Yo creo que todos ellos son aspectos, son metodologías diferentes para la solución de conflictos, para la solución de controversias, que todas son complementarias y que podemos decir que no son unas mejores que otras, sino, bueno, en unos casos habrá que aplicar unas y en otros otras. Me decía en una reunión que asistí en Holanda, organizada por el Ministerio de Justicia holandés, sobre qué puede hacer el gobierno para fomentar la mediación. Y es curioso porque los holandeses eran contrarios totalmente a que la directiva saliera adelante y a transponer la directiva, porque decían, oiga, nosotros hemos empezado a trabajar con mediación, somos el país de la Europa continental que más mediaciones hace, gracias a que no tenemos ley, porque como nos hagan una ley nos fastidian, ¿no? Y era curioso. Y pasa lo mismo con Alemania. Alemania, que como saben funciona con sus lands y demás, pues también ha tenido en los últimos años, porque la mediación en la Europa continental ha sido reciente. Hablábamos del por qué en estos países tenían más, había tenido un desarrollo mayor y en otros menor, qué pasaba, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista de España, qué pasaba, porque aquí no arraiga, porque aquí tiene tan mala prensa y tal. Un juez de Berlín me decía, mira, el secreto de la mediación es buscar la complicidad de los abogados. Si no buscáis la complicidad de los abogados, la mediación no progresará en absoluto. Y efectivamente yo estoy convencido, yo además de ser juez, y además de haber sido director de la Escuela Judicial,
ejercí como 15 años la profesión de abogado, y en consecuencia pues tengo esa ventaja, que me puedo meter tanto con los abogados como con los jueces. Y veo también con una perspectiva, yo creo que más completa, tengo esa suerte que tienen otros, de cómo funciona ese sistema al que yo me refiero. En cualquier caso, es una enorme suerte y es la importancia que tiene que en el Congreso de la Abogacía Española pues se ha dedicado un ámbito a la importancia de las ADR, de las Alternative Dispute Resolution, y que estemos hablando aquí, ¿no?, con un auditorio tan significado por su importancia. Es el Congreso donde representáis a todos los abogados de España, que estemos hablando de estas cuestiones. ¿Por qué? Pues porque significa la sensibilidad que tiene la abogacía hacia buscar nuevas herramientas para solucionar conflictos. Diría yo que tiene más mérito cuando el punto de partida en el derecho continental europeo, y muy particularmente en España, el método rey es la contienda judicial. Y ese método rey es el que nos enseñan las facultades. Yo en una época de mi vida me he dedicado a la formación, y me he dedicado a la formación en la universidad, y después también a la formación judicial. Y desde luego, claro, si no se enseña, si no aprendemos en las facultades, en las escuelas judiciales, etcétera, etcétera, a trabajar con otra mentalidad, a imponer otros métodos de trabajo, pues nunca podrán funcionar. Cuando se habla de la oficina judicial, la oficina judicial, lo que hay que hacer es diseñarla y empezar a explicarla a las facultades, y explicarla en la escuela judicial, y luego se irá implantando. Lo que no puedes hacer es no explicar nada e intentar implantar unas leyes desde arriba, unos mecanismos desde arriba, que no van a funcionar si no buscas la complicidad y el convencimiento de los operadores jurídicos. Y lo cierto es que el tema de la mediación, concretamente, el arbitraje tiene otra problemática. El arbitraje se parece mucho más al método judicial. Es un juez privado con todas sus ventajas, pero no deja de ser un juez privado. Pero la mediación es diferente, porque la mediación, el mediador no decide nada. No decide nada, ¿no? Deciden las partes si quieren decidir, y si no, pues se levantan y se van. No es más que un intento de que se trabaje por los propios implicados en la solución del conflicto. Pero ¿por qué los abogados, y seguramente la abogacía, no digo española, porque en Italia hace 2 meses hubo una manifestación en la calle de abogados en contra de la mediación, en contra de la transposición de la directiva, la manifestación con pancartas incluidas. Aquí no solamente no hemos llegado a esto, sino que el Congreso de Abogacía pues dedica un espacio a la mediación. Pero ¿por qué se ve tan mal desde algunos ámbitos de la abogacía, por algunos abogados? Aparte del desconocimiento, obviamente, no se conoce, pero a lo que no se conoce se tiene miedo. Y entonces se piensa que estamos en mucha crisis, que estamos en medio de una crisis, que además hay muchísimos abogados, y que si además ahora nos van a venir quitando pleitos, pues esto va a ser la hecatombe. Y en consecuencia hay que tener una actitud activa contra la mediación. Van a venir unos mediadores que no saben de dónde van a venir y nos van a quitar los pleitos. No vamos a poder ir a los juzgados a pleitear. Y se tiene mucho miedo también, aun cuando explicas que no, mira, es que en la mediación el abogado tiene un papel, igual que lo tiene el proceso judicial. ¿Te quita el trabajo el juez? Pues no te lo quita. Pues el mediador tampoco te tiene que quitar el trabajo, como el árbitro tampoco. Pero la gente siempre hay una desconfianza, y la desconfianza es a perder el control sobre el pleito. Porque, bueno, pues el árbitro, si se elige, pues más o menos antes has podido hacer previamente tu indagación de a qué árbitro elegías. El juez, pues es el predeterminado por la ley, pero el mediador, ¿qué más? Voy a perder el control del pleito. Por eso, la revista del del Consejo de la Abogacía, hace un año y pico, pues tuvo también a bien publicarme un artículo sobre el papel del abogado en la mediación, al cual me remito si alguno de los aquí presentes no lo hubiera leído y le suscita el interés el ver estas cosas, porque, bueno, no tengo tiempo para dedicarme ahora en este espacio que se me ha conferido para hablar del tema. Sí os diré que la situación de la justicia es una situación alarmante, y aquí sí que vamos incluso por delante de Europa. En el mes de junio asistí en Estrasburgo
a una comisión, a una reunión, a la asamblea, al plenario, de la Comisión para la Eficacia y Eficiencia de la Justicia del Consejo de Europa. El Consejo de Europa tiene esta Comisión para la Eficacia de la Justicia, dentro de la cual se han promovido, por ejemplo, las 4 directivas de mediación. Desde el año 98 están diciendo, oiga, vayan ustedes por este camino, que van equivocados, que se van los sistemas judiciales, va a pasar como el sistema bancario, van a explotar. Eso no funciona. Implanten ustedes otros sistemas, implanten las ADR, implanten la mediación. Bien, pues fui a esta reunión porque formaba parte yo como director de la escuela de la Red de Lisboa, que es la que aglutina a las escuelas judiciales, y allí me encontré con una sorpresa. Esto es un anecdótico. ¿Quién iba de representante del gobierno español? Pues estuve preguntando, porque iba un representante por cada gobierno, y apareció una joven funcionaria del Ministerio, muy simpática, a la reunión del Comité para la Eficacia y Eficiencia de la Justicia, que está haciendo unos trabajos interesantísimos, y le pregunté, bueno, ¿y tú por qué vienes? ¿Estás siguiendo tú esto? Y dice, no, yo acabo de entrar en el Ministerio, pero es que no podía venir nadie, y como yo sé inglés, y entonces pues me quedé un poco alarmado de la importancia que le da nuestro gobierno, incluso a estos organismos internacionales. Pero, por ejemplo, en el estudio estadístico que han realizado, que se ha realizado por la CEPEG, es mucho más alarmante que el barómetro de la abogacía. El barómetro de la abogacía, en cuanto a la calificación que se ha dado, tanto a los jueces, 4,8 está fatal, pero un 5,2 a los abogados tampoco está muy bien. Pero en el nivel de litigiosidad, y esto sobre estadísticas reales europeas, en el ámbito civil, por ejemplo en el Reino Unido, donde los métodos alternativos funcionan muy bien desde hace tiempo y donde la mediación funciona muy bien, en el Reino Unido y España, tomando como referencia estos dos países, por cada 100.000 habitantes, en España hubo en el año 2009 3.400 pleitos. En el Reino Unido, por cada 100.000 habitantes, hubo 370. Y hay muchos más abogados en el Reino Unido que en España. Pero ¿qué pasa? Bueno, pues que trabajan con otros métodos y con otros medios diferentes. No siempre van al juez. Aquí, bueno, pues esa dicción o esa forma de interpretación de la Constitución, de que el juez juzga, ejecuta el juzgado, tiene el monopolio de la decisión, no tiene monopolio de nada. El juez ha de ser el que resuelva en derecho los asuntos que se le sometan a su consideración, pero son los abogados los que deben filtrar los asuntos que les someten, porque si no tendremos pues unos jueces que no estamos haciendo de jueces, que estamos haciendo, bueno, en las audiencias todavía un poco más, pero los jueces de primera instancia, la gente que sale de la escuela judicial está haciendo pues de gestores, está haciendo de cobradores del FRAC, están haciendo un poco de todo. Bueno, con esto tenemos esta directiva tan flagrante que tenemos del año 2008, que tenía que haber sido traspuesta en el mes de mayo. Menos mal que no ha sido traspuesta, como ha dicho Margarita. Realmente tenía gran parte el gobierno holandés al decir que a lo mejor la regulación iba peor. Las 11 leyes que fueron saliendo una tras de otra en materia de mediación familiar en España han sido bastante malas. ¿Y por qué han sido bastante malas? Porque las han elaborado parlamentos autonómicos en los cuales era muy raro ver que hubiera un parlamentario, de los que han confeccionado la ley y la han aprobado, que supiera qué era la mediación. Entonces, si no sabían lo que era la mediación, ¿cómo van a hacer una ley? ¿Cómo van a hacer una ley buena? Nosotros podemos hacer una ley buena de costas o de urbanismo. ¿Por qué? Pues porque tenemos mucha experiencia en este terreno. O podemos hacer una ley de las denominaciones de origen de vinos o del jamón y tal, porque tenemos muchísima experiencia y sabemos cómo han de ser el cultivo del vino, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo van a hacer nuestros parlamentarios una ley de mediación si aquí no hay en absoluto tradición de mediación? Así que mucho mejor que se haya ralentizado, porque así como el arbitraje se dice que no existe arbitraje sino árbitros, en mediación tampoco existe la mediación, sino que existen mediadores. Y en definitiva yo creo que el que estemos hablando hoy aquí, el que haya 11 leyes, el que en Cataluña pues se vaya un poco más adelantado, en definitiva las leyes, lo importante
no es el texto legal, sino que en muchas ocasiones es el presupuesto que acompaña a la promulgación de una ley, es decir, cuánto está dispuesto el gobierno autonómico o el gobierno central, cuánto está dispuesto a gastarse en promocionar esta metodología. Bien, pues yo creo que ha de funcionar, a la fuerza, o la mediación la implantan los abogados o vendrá de fuera. Y me gustaría terminar con una frase, ¿no? Hay una frase que a mí me gusta repetir porque es muy ilustrativa de lo que significa la mediación. Y digo que hay asuntos que han de ir al juez y hay asuntos que han de ir al arbitraje, otros han de ir a la mediación, porque la mediación es o nació como alternativa a la lucha por la victoria. Entonces, estamos acostumbrados a esa litigiosidad de ganar y de que el otro pierda. Y hay muchos conflictos de empresas, conflictos familiares, conflictos entre proveedores y suministradores, entre fabricantes, entre ciudadanos, entre colegios profesionales, que no se necesita ninguna victoria, no se necesita organizar ningún combate de boxeo. Y aquí estamos todos dirigiéndonos al combate de boxeo. Cuando el abogado, ahora sí que termino de verdad, cuando el abogado sepa discernir como el oculista, cuando le va a un paciente, y diga, mire, usted es mejor que le ponga gafas, porque tiene usted presbicia, astigmatismo, tiene 4 cosas, es dificilísimo, otro tipo, y dada su edad, me dirían a mí, mejor las gafas. Pero a otra persona dirá, mire, mejor, yo creo que le vamos a poner a usted unas lentillas. O otro le va a decir, yo creo que en su caso están dando muy buen resultado las operaciones con láser. Cuando igual que este oculista que sabe discernir entre diversas metodologías, el abogado sepa aconsejar a su cliente qué metodología para dar gestión al conflicto es mejor en su caso, y el abogado sepa que va a acompañar tanto en un proceso como en otro a su cliente, pues tendremos la oportunidad de tener la mediación en camino de ser implantada en nuestro país. Y bueno, pues ahora en el coloquio, si hay alguna duda, nos sometemos a ellas. Gracias. Bien, muchas gracias, Pascual. Solamente, y antes de lanzar algunas preguntas a la mesa, más las que los colegas quieran formular, me gustaría hacer algún comentario en relación con la última intervención de Pascual, porque se nota que ha vuelto a la jurisdicción, ha dejado la dirección de la Escuela Judicial y ha vuelto a la jurisdicción. Si los abogados, es verdad que tenemos que mejorar la mentalidad, pero si los abogados presentamos hoy 100 pleitos, 100 procedimientos judiciales, resolvemos, sin acudir a la jurisdicción, 200. Es verdad que tenemos que cambiar la mentalidad y dejar de pensar que cuanto más lleno esté nuestro almacén de expedientes en marcha, más rentable es nuestra actividad profesional. Porque incurrimos en el error, que es un error bastante corriente en la actividad profesional y en algunas actividades empresariales que conducen al fracaso. Cuanto más se mueve tu almacén, y para los abogados el almacén es el volumen de carpetas o expedientes que tienes abiertos, cuanto más se mueve tu almacén, más rentable es tu negocio. Y por último, y en relación con las estadísticas o comparativa con Inglaterra, ya nos gustaría a los abogados españoles tener las tarifas que tienen los abogados de la City de Londres. Dicho lo cual, y no me lo tomes a mal, Pascual, a mí me gustaría lanzar a la mesa, para que lo contesten cualquiera de los presentes, algunas preguntas, más insisto, las que se formulen por la sala. La primera, y sigo un poco el orden de intervenciones, ¿por qué todavía esa reticencia hoy en día de los operadores jurídicos de los abogados hacia, por ejemplo, el arbitraje o la mediación? ¿Qué debería hacer la abogacía o los colegios de abogados para fomentar o impulsar el arbitraje y la mediación? ¿Por qué se sigue pensando en el arbitraje solo para determinadas operaciones
y no se utiliza más en estatutos societarios, en contratos civiles, en temas relacionados con la construcción, que tienen normalmente una solución muy técnica. Eso no es una buena idea, el que exista una segunda instancia en el arbitraje, como tiene, por ejemplo, Malgremois. Malgremois quiere decir porque es un ejemplo de Valencia, no porque me sepa mal, sino porque estamos muy orgullosos. Es una buena idea que haya una segunda instancia en el arbitraje, como tiene previsto el reglamento del Tribunal Arbitral de Valencia. Esa sería una solución que evitaría suspicacias en los abogados. No es posible en España ir al modelo suizo, en el que se unificaron las cortes de arbitraje en una sola, bien que se dispone de delegaciones. Tiene que haber 47 cortes de arbitraje en España. Continúo por el orden de intervenciones, ¿no? Aunque nos ha dado datos Margarita, pues el interés es el resultado de esas experiencias piloto que hay en marcha en mediación. ¿Qué puede hacer la abogacía y los colegios de abogados para impulsar la mediación? ¿Se puede trasladar a la mediación las buenas prácticas recomendadas para el arbitraje y hasta qué punto? Pascual, mientras se aprueba o no en España la ley de mediación, y de paso nos ponen la multa al Reino de España por no transponer la directiva, ¿es posible abrir desde los colegios de abogados centros de mediación que pudieran validar la labor que vienen haciendo ya algunos mediadores? ¿Por qué en el proyecto de ley se limitaba la mediación a asuntos civiles o mercantiles de 6.000 euros? Si la mediación es la voluntad de las partes de resolver su conflicto o intentarlo en mediación, ¿por qué tiene que haber un límite de cuantía en temas civiles o mercantiles? ¿No te parece una cifra baja para mediación en asuntos civiles o mercantiles? ¿No sería mejor que no hubiera límite, sino mantener el respeto a la libertad de las partes? Bien, dicho esto, pues nada más y nada menos. Que conste que yo me apunto también los 59 segundos, a ver si procuramos a las 6 aproximadamente, o 6 y poco, haber terminado el debate. Bueno, respecto de las primeras preguntas que has hecho, el primero, ¿por qué existe la reticencia en los operadores jurídicos? Un poco te referirás a los abogados a la hora de utilizar el arbitraje y la mediación. Yo creo que hay una suma de factores que todos confluyen en ese sentido. El primero, yo creo que es que hay un gran desconocimiento de la institución. Por mucho que hablemos de arbitraje, todavía muchos, por lo menos es mi experiencia en Madrid, yo presido la Corte de Arbitraje del Colegio de Abogados de Madrid, y denoto que hay un alto desconocimiento de los abogados en lo que es el arbitraje, un desconocimiento muy importante respecto de los reglamentos. La gente sabe cómo funciona la ley de enjuiciamiento civil o la ley orgánica del Poder Judicial, pero a la hora de decir si me voy a esta corte o a aquella corte, pues existe cierta inseguridad en el abogado a la hora de que el reglamento. Se piensa que es un procedimiento caro, que los árbitros cobran lo que les da la gana, que aplican los honorarios del Colegio de Abogados sobre la cuantía y que además al árbitro hay que pagarle, porque si no le pagas, pues en fin, tienes la sensación de que no te va a dar la razón. ¿Por qué ocultarlo? Hay una cierta sensación de que el arbitraje muchas veces es un pasteleo, ¿no? Es decir, que no se puede ganar, en fin, por 5-0 y con costa, sino que al final, pues, hay unas ciertas dudas sobre la parcialidad o imparcialidad de los árbitros. Yo creo que en eso las buenas prácticas a las que se refería Jesús Remón son extraordinariamente importantes. Se le tiene miedo a lo que los ingleses llaman el one shot, es decir, te lo juegas todo a un tiro. Es decir, si pierdes el laudo, estás muerto. Es decir, no hay... como sabéis, las causas de anulación del laudo son limitadísimas. Los jueces, ahora los tribunales, la sala de lo civil y de lo penal de los tribunales superiores de justicia tras la reforma, no pueden entrar a conocer del fondo del asunto, solo son cuestiones formales. Y por tanto, si has perdido en 6 o 8 meses, igual que si has ganado, es ejecutable el laudo.
Y luego decía Jesús una cosa que es muy importante y que yo quiero remachar, que es la responsabilidad que uno toma cuando decide incluir una cláusula arbitral en lugar de la sumisión o no decir nada. Y a mí me lo contaba algún abogado interno, y José María, es que nosotros perdemos mucho peor un arbitraje que un pleito. Es decir, llevamos mucho peor perder un arbitraje que un pleito. ¿Por qué? Porque te llama el consejero de agua al presidente y te dice, bueno, ¿y tú por qué has puesto esta cláusula? ¿Y este árbitro quién lo ha elegido? El árbitro de la parte contraria seguro que estaba comprado. Y bueno, pues no te preocupes si ahora recurre y le dices encima no puedo. Claro, pues sales por la ventana. Entonces, evidentemente el riesgo que uno asume, ¿no? Me he perdido en primera instancia, bueno, ya sabes, el juez nos ha leído los papeles, pero tenemos la apelación, la casación, etcétera, etcétera. Luego, por tanto, tomar la decisión de acudir a un arbitraje implica para el abogado un mayor riesgo que el que no acude al arbitraje, y por tanto los abogados se resisten o nos resistimos muchas veces a utilizar esta institución. Bueno, yo creo que esos son los factores importantes. ¿Qué podemos hacer? Preguntaba Mariano sobre los colegios de abogados. Pues, en fin, primero, dar a conocer la institución. Dar a conocer la institución. Explicar pormenorizadamente las ventajas. Luchar contra algunas de esas leyendas negras sobre el coste, sobre la parcialidad de los árbitros, etcétera, etcétera. Por supuesto, las Cortes, y en Madrid lo estamos haciendo, intentar formar a los árbitros, intentar evaluar a los árbitros, intentar, en definitiva, que quien va a juzgar esté capacitado para ello. Es decir, en Madrid, pues también somos partidarios de las listas abiertas. Muchas veces se dice que es que los arbitrajes es el cortijo de 4 y por tanto se pretende pues abrir la institución al mayor número de operadores, pero bueno, en fin, encuadramos por disciplinas. Tienen que presentar un currículum sobre su experiencia en disciplinas. Si yo le pongo en contratos de distribución, usted me tiene que acreditar que efectivamente tiene capacidad para contratos de distribución. Más aún cuando la reforma de la ley de arbitraje, como sabéis, impone la responsabilidad de las Cortes respecto de las actuaciones de los árbitros e impone la obligación a las Cortes de contratar un seguro de responsabilidad civil para responder de la responsabilidad de los árbitros. 59 segundos. Vale. Y respecto al tema de si deberíamos unificar las Cortes y tener una sola, pues como han hecho los suizos, bien, eso se intentó en su día entre la Corte de Arbitraje del Colegio de Madrid y la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Madrid, pero es muy complicado, dejando aparte personalismos y tal. Unas son instituciones de derecho público, otras son instituciones de derecho privado. Entonces lo que estamos haciendo es un poco como hicieron los suizos, es decir, crear un solo reglamento, utilizando como modelo el reglamento que aprobó el Club Español del Arbitraje, y que ese reglamento lo vayan adoptando la mayor parte de las Cortes. Ya lo tiene el Colegio de Madrid, ya lo tiene la Corte de Arbitraje de Madrid, ya lo tiene CIMA, etcétera, etcétera. Y finalmente una pregunta que me ha hecho Mariano, que apunto aquí, que es muy importante. Si soy partidario o no de que haya como una especie de segunda instancia dentro del arbitraje. Internacionalmente yo solo conozco un caso que es así, que es en el CIADI, que sí se permite. Hombre, va un poco contra la naturaleza del arbitraje, es decir, si yo me someto a arbitraje y por tanto me someto a un juez que yo elijo, por tanto la voluntad contractual es que eso sea el final. Eso es el final. Empezar a establecer caminos de apelaciones, etcétera. Pero si se establece, que creo que es como lo tenéis en Valencia, un sistema rápido, que permita garantizar, en fin, que cualquier insensatez que se haya hecho en el laudo de primera instancia pueda ser reformado, pues eso probablemente quite una de las grandes preocupaciones que tienen los abogados, que es que te lo juegas todo a una carta. Por tanto, yo no sería contrario a esa opinión, que me parece bien, aunque te aseguro, Mariano, que eso a nivel internacional es un auténtico anatema, ¿eh? Es decir, pero bueno, yo creo que sí sería partidario. Muchas gracias, José María. Para que conste, con independencia de que cada uno se puede ir cuando quiera, los autobuses hasta las 8 no vuelven.
Me habías preguntado qué creo yo que se puede hacer desde los colegios de abogados a la propia abogacía para fomentar las prácticas en mediación. Yo creo que el avance en los últimos tiempos ha sido extraordinario. En este momento casi todos los colegios, por no decir todos, tienen en sus juntas de gobierno algún vocal, algo que está encargada de las tareas de mediación en concreto, como se tiene respecto de órdenes jurisdiccionales o de asuntos de violencia de género. Y muchos colegios promueven excelentes másters que no solamente van al lado de la formación teórica, sino que también intentan dar las horas de práctica que alguna de las leyes autonómicas exigen para poder realizar prácticas de este estilo. En bastantes territorios, quitando en Cataluña o en el País Vasco, donde son las propias administraciones las que dan los medios para que pueda haber mediadores y, por tanto, tienen un soporte público, están funcionando la mediación a través de los colegios de abogados, tanto Zaragoza como en una experiencia que hay en Valladolid, que todos los órganos jurisdiccionales del orden penal hacen mediación, es el Colegio de Abogados de Valladolid el que se responsabiliza. Con Madrid, veo aquí a una responsable en estas materias, hemos tenido reuniones importantes y muy numerosas. Yo creo que en todas partes se va extendiendo la idea. Tú mismo me estás pidiendo que, a ver para cuándo el de Valencia. Pero yo quería decir otra cosa, ya que está Pascual, ya que se ha metido con el Consejo, yo no me voy a meter con él. Quería decir que dentro de la formación que se daba en la escuela judicial, por lo menos en sus tiempos, tenían hechas unas grabaciones respecto de supuestos concretos que podían ser vistos por los ya jueces, pero todavía haciendo el periodo de escuela, que pudiesen ver cómo funcionaba una mediación. Y en ella me sorprendía, de los 2 o 3 que me disteis, lo bien que quedaba retratada la figura de los abogados. Lo digo para que lo sepáis, que él es juez, pero tiene una excelente opinión de los profesionales de la abogacía, porque siempre eran no solo enormemente conocedores del derecho y asesoraban muy bien a las partes en litigio, sino que además acreditaban una ética que no sé yo si es muy habitual, el que no le sugieras alguna trampilla o trapacería más a tus clientes, y siempre se es tan absolutamente ético en el funcionamiento. Me acuerdo que te llamé, te lo dije, me dijiste que tú habías sido abogado y eras hijo de abogado y que estabas orgullosísimo. Por eso digo que, para que sepáis que en lo que los jueces ven en la escuela, en los vídeos que tienen hechos o los DVDs, la figura de los abogados queda magnífica. Me refiero primero, Mariano, a las primeras preguntas que hiciste. ¿Qué se puede hacer para incrementar la confianza en el sistema arbitral desde los colegios? Yo creo que la respuesta es formación. A mí me parece que la cultura arbitral se va extendiendo cuando se conoce. Y estoy de acuerdo con José María Alonso en que probablemente hoy todavía en muchos ámbitos y muchos compañeros nuestros no conocen totalmente lo que es el arbitraje. En esa formación, algo esencial, dar la importancia que tiene a la cláusula arbitral. El arbitraje deriva de un contrato y en el último minuto de la negociación del contrato, allá por la medianoche, alguien dice: oye, arbitraje o jurisdicción. Y entonces se acude a algún modelillo y se mete allí, sabe Dios qué tipo de cláusula. Bueno, ese es el principio de un error. Los contratos realmente se ponen en práctica y se ven si son buenos o malos cuando surge la controversia. Y entonces ya se ha optado por una cláusula. Y hacer una cláusula exige el ojo del experto. Exige el ojo del experto. Hace falta saber si la parte a la que asesoramos va a estar fundamentalmente en posición de demandante o de demandado. Hace falta saber la materia y cuáles son, dentro de la comunidad arbitral, las cortes o los árbitros que mejor pueden resolver aquello. Hace falta saber la importancia del idioma, muchas veces en cláusulas de arbitraje internacional, en donde en contratos internacionales se aceptaba sin más cualquier idioma que no era el español, con lo cual en los árbitros la cultura jurídica del civil law a lo mejor estaba muy alejado. Y a todo eso se le ha dado poca importancia. Elemento esencial, por tanto, que está dentro de ese marco de la formación. Yo creo que las ventajas del arbitraje, si se me dijese que las graduase, yo las sitúo primero en la especialización.
Yo creo que en el arbitraje uno puede tener una ventaja, y es que puede escoger a alguien que conoce el lenguaje propio del sector en el que se produce la controversia. Y los jueces, que realizan una función extraordinaria en nuestro país, extraordinaria, yo creo que como en todo los hay mejores y peores, igual que en los arbitrajes. Una sentencia o un procedimiento judicial, podríamos decir, remedando la misma tesis, vale lo que vale el juez. Pero en general su labor es extraordinaria. Pero el juez, por necesidad y porque presta un servicio público, es un juez generalista que aplica leyes generales. Y muchas veces hay cuestiones de sector, cuestiones sectoriales, con instrumentos jurídicos muy singulares, con una sustancia económica allí debajo que requiere conocer mucho cómo se desarrolla un determinado sector de la economía. Esa es la primera ventaja del arbitraje, el poder optar por un árbitro especializado que entienda el lenguaje, que entienda de lo que estamos hablando. La segunda, probablemente la dedicación. Podemos exigir mayor dedicación a un árbitro que a un juez, y los jueces, y en mi experiencia lo he de decir, prestan dedicación y muchísimos asuntos complejos. Pero es que el árbitro está para eso. Al árbitro se le exige toda la disponibilidad que las partes, que son las que configuran el procedimiento, le impongan y le exijan en ese contrato, en ese encargo profesional. Y la tercera es la rapidez o la eficacia. En la legislación española tenemos una regla en donde el arbitraje durará como máximo 6 meses desde la contestación a la demanda o a la reconvención, con una posibilidad de prórroga de 2 meses. De manera que en 10 meses, 12 meses, podemos tener un laudo ejecutable, porque aunque haya acción de anulación, bueno, se podrá suspender la ejecución, pero prestando aval en los términos de lo que dice el artículo 45 de nuestra ley de arbitraje. Por eso, como la rapidez y eficacia es también un factor diferencial y una ventaja, yo también, entendiendo lo de la segunda instancia, tengo mis dudas sobre la bondad del instrumento, aunque, y lo hablaba antes de esta mesa también con Mariano, creo que puede ser un elemento que elimine desconfianzas y que introduzca a determinadas empresas en el arbitraje cuando la sustancia del contrato pues realmente amerite, justifique el que se vaya al arbitraje, que el arbitraje no es la mejor solución para todo tipo de contratos. Y me refiero finalmente al tema de las buenas prácticas en la mediación. Bueno, claro, hay ciertas diferencias con el arbitraje, porque las buenas prácticas en la mediación van dirigidas fundamentalmente al mediador, y el mediador es un facilitador del acuerdo entre las partes. ¿Qué diría yo como buenas prácticas? Bueno, por supuesto, la imparcialidad y la independencia, igual que los árbitros. El mediador no puede tener un interés en que se alcance o se deje alcanzar un acuerdo. No le puede ocurrir como los módulos que nos costaba Pascual en la jurisdicción. Entonces lo hemos fastidiado. Disponibilidad, competencia y capacidad técnica. Una regla especial: respetar siempre el principio de autodeterminación de las partes, precisamente porque el mediador es un facilitador de los acuerdos. Un deber de revelar también cualquier circunstancia que deban conocer las partes a la hora de que el mediador desarrolle su función. Un mediador desde el principio debe explicar el procedimiento que va a aplicar en las sucesivas reuniones, en principio con cada una de las partes por separado, luego por las partes en conjunto. Debe explicar cuál va a ser el régimen que va a aplicar a la documentación que le exhiban. ¿Va a haber alguna documentación intercambiada entre las partes? ¿La va a examinar solo él y posteriormente irá a una segunda ronda? Son elementos absolutamente esenciales. ¿Cuál es el nivel de transparencia de los datos que se revelen? Porque la última de las recomendaciones de una buena práctica en mediación es la confidencialidad y la reserva. Yo diría que con esos principios podríamos marcar lo que podría ser un código de buenas prácticas inicial en mediación. Muchas gracias, Jesús. Ahora toca el turno a Pascual. Yo telegráficamente, pues ya nos hemos pasado de hora. Efectivamente, el proyecto de ley incluía la obligatoriedad de no ir a mediación, de intentar la mediación necesariamente en los asuntos inferiores a 6.000 euros
fue una cantidad que en su día el ministro Camaño la explicó diciendo que en las medidas de agilización procesal se iba a suprimir la apelación en esa misma cantidad. Lo que pasa es que luego se ha suprimido la apelación hasta 3.000 euros. Y decía Camaño, yo le escuché decir, que bueno, que si de esa manera las partes tienen la oportunidad de sentarse ante un mediador, de intentar explicarse, etcétera, etcétera, pues luego, vale, pues ya iban al juez y ya no tendrían apelación. Pero desde luego el 13 de septiembre del 2011 el Parlamento Europeo ha hecho una recomendación a la vista de los países que ya han presentado la transposición, que han hecho la transposición de la directiva, y hace algunos consejos, y entre otros aconseja a los que, como España todavía no han hecho la transposición, que incrementen la obligatoriedad de la sesión informativa previa, y además que introduzcan, es muy curioso, que introduzcan incentivos que van desde Bulgaria y Rumanía, que han puesto incentivos económicos, incluso acuerdos de mediación que van a tener incentivos fiscales a la hora si hay transmisiones de bienes, etcétera, etcétera, por supuesto, a la gratuidad y demás, ¿no? Incentivos que habrá que buscar. Yo creo que aquí hay un papel importante y en el de, sean los 6.000 euros, los 3.000, etcétera, los colegios de abogados deben tener servicios de mediación y eso es urgente. Que al principio a lo mejor eso va a costar dinero al colegio, pues es evidente, pero es que si no se van a montar fuera. Y luego os termino diciendo que de los 200 asuntos que me decía Mariano, 100 al juzgado, no, 100 se arreglan y 100 van al juzgado, pues ojalá dentro de un tiempo sean un 30% al juzgado, un 30% al arbitraje y un 30% a la mediación. Así los jueces trabajaremos menos. ¿Hay interés en alguna...? No sé quién ha levantado primero. A ver, me permitís a mí porque mi decano empieza una moderación a las 6 y quiero ir. Soy Alarre, soy prejubilado como abogado en Navarra, pero el propio colegio nos hizo un curso de mediación penal al cual asistí y estoy pendiente que me dé la papela para empezar a funcionar. Bien. Respecto del arbitraje, solamente indicar una cosa. A cualquiera que se lo menciones, enseguida se le parte de que vaya a operar allí, no el árbitro, claro. Le vendrá a la cabeza enseguida lo del árbitro del fútbol, que no se suelen caracterizar precisamente por un saber socialmente reconocido, sino por una especie de potestas del ordeno y mando, ¿no? Bien. Entonces, salvado el nombre, yo, que también soy forofo del fútbol, soy especialmente forofo más de la mediación penal. Bien. Incluso dentro del ejercicio en Navarra no he tenido ocasión de rozar lo que se puede ser lo semiprohibido. Como abogado me ha tocado estar de una parte en una mediación en un caso de violación, lo cual no era dentro del ámbito de la violencia de género, pero quiere decir que muy difícil de mediar. Pues digo yo que es posible y se consigue, no solamente acuerdos, sino que se consigue el sistema que nos contaron cuando lo de la mediación, todos ganan, todos pierden, no se trata nada de quién ha ganado ni quién se perdona mutuamente, sino una especie de conjunto donde se quedan las dos partes plenamente satisfechas. Bien, y antes de aburrir a la gente, decir que en relación con el artículo 305 de la Constitución que estamos aquí conmemorando, que asegura que cualquier tipo de pena no tiene por qué repercutirse en las familias del penado, ahí veo yo, traspuesto a nuestros días que estamos aquí, una posibilidad de mediación entre las familias dentro del ámbito de víctimas y perjudicados, pero dentro del ámbito del derecho penal. Por lo cual, no solamente, la mediación penal la consideraría, pues como se ha dicho desde la mesa, de que el arbitraje venga a ser una especie de necesidad, pues para el derecho penal también, pero no solamente por las cuestiones meramente económicas, de que si nos ahorraríamos o no 1.400 millones de euros, sino por el derecho de futuro. Bien, sé que hay más manos levantadas, pero lamentablemente
la siguiente sesión está esperando para entrar. Entonces, el que tenga ganas ahora en el coffee break, pues podemos hacer corrillo y podéis asaltar a los ponentes. Disculparme los que queríais intervenir, pero es que están esperando para entrar los ponentes y el público en esta misma sala. Pero podemos aprovechar el coffee break.